Y vamos a ver, para finalizar, los intervalos de confianza con la clase magistral. Nosotros estudiamos una muestra, al resumir los datos obtenemos estadísticos. Valores muestrales como la media muestral o la proporción muestral que nos dan una idea del correspondiente parámetro. Es decir, el valor de la media o la proporción calculado hipotéticamente con base al estudio de todos los individuos de la población. Los intervalos de confianza indican la imprecisión con la que la muestra del estudio estima el valor del parámetro. El intervalo de confianza es un rango de valores con una probabilidad o nivel de confianza, la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro verdadero. Por ejemplo, veámoslo muy sencillo. Antes de este ejemplo que está enunciado en la presentación, a mí me preguntan sobre un pariente que tengo, un niño, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Pero yo no lo conozco realmente. Conozco a sus papás, sé que vive en el extranjero y entonces me dicen, y digamos que él es mi sobrino. Entonces me dicen, ¿y cuántos años tiene tu sobrino? Ah, pues yo no voy a decir un valor puntual, sino que voy a dar un rango en el cual podría estar la edad. Voy a decir, tal vez tiene entre 10 a 16 años, ¿verdad? Entonces sé que es como adolescente o algo así. Pero si yo ya tengo más información, por ejemplo, yo sé que él está en el high school, entonces yo ya puedo reducir esos valores, ¿va? Podría decir, bueno, tiene entre 12 y 16 años, ¿verdad? Pues lo mismo es con los intervalos de confianza. El intervalo de confianza son dos valores probabilísticos que se pueden reducir o aumentar dependiendo de la cantidad de muestra que yo tenga y de otros factores, no solo la muestra. Pero ese ejemplo de la vida cotidiana nos puede servir para, digamos, pues, para entender ese intervalo de confianza. Entonces, veamos este ejemplo. Dice, si 34 a 49 años es un intervalo de confianza del 95% de la media poblacional de la edad de pacientes con VIH que asisten a una clínica, para una muestra de tamaño N, podemos decir que, bueno, entonces, ¿cómo se obtuvo esto? En una clínica, suponiendo de que llegan 10,000 pacientes actualmente, se tomó una muestra de, por ejemplo, 100 personas y el intervalo de confianza para la edad es de 34 a 49 años, para el promedio. No quiere decir que ahí estén las personas más jóvenes y las más grandes, porque no estoy hablando de rango. Estoy hablando de un intervalo de confianza del promedio. Y el intervalo es del 95%. Entonces, basados en los datos muestrales, tenemos una confianza del 95% que el verdadero valor del parámetro, o sea, el promedio de edad de todos los pacientes, de esas 10,000 personas y no solo de mi muestra de 100, esté contenido en un intervalo de 34 a 49 años. En un 5% de las veces se espera que el verdadero valor promedio no esté incluido en este intervalo. Entonces, por ejemplo, si uno pudiera hacerle una pregunta a Dios y pudiera hacer una pregunta tan banal como esta, como decir, ¿cuál es la edad promedio de todas las personas de la clínica de infecciosas, por ejemplo? Y nos dijera, es 37. Pues veríamos de que nuestro intervalo pues sirvió, ¿verdad? Si es que nuestra investigación se realizó de forma correcta. Esto es recordar que las muestras fueron obtenidas de forma aleatoria, que el estudio está bien diseñado y etcétera. No entraré en esos detalles porque pues, no estamos hablando de un análisis de un estudio, un curso de metodología o de epidemiología. Bueno, ¿tiene alguien alguna duda con los intervalos de confianza? Bueno, este intervalo de confianza también se interpreta de la siguiente manera. Si es del 95%, también nos dice que en el 5% de las veces se espera que el verdadero valor promedio no esté incluido en este intervalo que hemos generado. Y vamos a ver ejemplos, no en esta clase, sino que del intervalo de confianza, sino que en la siguiente. Entonces, aquí están los recursos de los que ya habíamos hablado, GPower, R y qué sé yo. Y ahora tengo una lectura de intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis como ejemplos. No quiere decir que estos sean los mejores artículos. Bueno, entonces ya que tenemos aquí la presentación, vamos a trabajar con el software R y yo voy a responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, dice, aquí debo de responder a estas preguntas. La variable OMA-IR es una variable que nos habla de resistencia a la insulina, pero es una variable cuantitativa. ¿No? Esa es la variable OMA-IR.
Y el estado nutricional es si una persona tiene un estado nutricional normal, tiene sobrepeso, tiene obesidad grado 1 o tiene obesidad grado 2. Esta es una variable ordinal. Es categórica, ¿verdad? O cualitativa. Mientras que la variable OMA-IR es una variable cuantitativa. Y está medida en una escala de intervalo. No entraré en detalles de esto, pero bueno. No tiene un cero absoluto, digamos. Si este valor de OMA-IR es más alto, nos está diciendo que la probabilidad que tenga resistencia a la insulina y que posteriormente vaya a tener diabetes esta persona aumenta, ¿verdad? Entonces veamos la variable, cómo es esta variable. Yo puedo escribir aquí los valores de OMA-IR de mi tabla, ¿verdad? Y aquí están, entonces véanlos. Hay valores de 1.4 y así. Yo les decía que los valores más altos son de personas que tienen resistencia a la insulina y por lo tanto podrían tener diabetes o en el futuro la tendrán. El valor de corte es 3.84, más o menos. Entonces, esta persona tiene valores por arriba de lo normal. Esta persona también, ¿verdad? Y veamos, esta otra persona también tiene resistencia a la insulina. Y busquemos otra persona. Esta que está acá también. Y esta que está acá. Estas dos. Bueno, entonces, dicho esto, ya vimos que la variable es cuantitativa. Después la podemos clasificar, pero de naturaleza es cuantitativa. ¿Y cómo se obtiene la variable OMA-IR? Pues midiendo la insulina en la sangre y también la glucosa en la sangre. Además, es una fórmula. No recuerdo todos los parámetros que se usan, pero se mide la insulina y la glucosa. Bueno, entonces, vamos a responder a las preguntas que están acá. Comparar los valores del índice OMA-IR según el estado nutricional de los pacientes. Recordemos que la forma de imaginarnos mejor las cosas es haciendo estadística descriptiva. Entonces, OMA-IR vamos a ver. Ahí está. El OMA-IR, voy a aumentar aquí la forma de visualizar mi pantalla en función del estado nutricional. Pues aquí está mi gráfica. Si no hago lo descriptivo, me va a costar más entender qué es lo que ocurre. Entonces, vean. Estas variables, esta variable que es estado nutricional está codificada. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Estas son las personas con estado nutricional normal. Estas son las personas con sobrepeso, las personas con obesidad grado 1 y con obesidad grado 2. Y este es el índice OMA-IR. Y aquí hay unos valores atípicos. ¿Qué es lo que puedo observar? ¿Será que el índice OMA-IR, que está medido aquí en el eje Y, varía en función del estado nutricional de estas personas? A simple vista, sí. Bueno, las personas con obesidad tienen OMA-IR más alto o más bajo que las personas con estado nutricional normal, que es el 1. Pregunto. ¿O quién tiene OMA-IR más alto? Por ejemplo, estos tres grupos que están acá. ¿Por su estado nutricional? ¿Sí? El estado 1, 2 o 3. Recuerden que yo voy a medir. Esta es la mediana, ¿verdad? Imaginemos que es un promedio. O sea, esta es la mediana. Entonces, ¿quién tiene un OMA-IR más alto? El grupo 3, ¿no? Exacto, porque si vemos aquí en el eje Y, este es el OMA-IR promedio, digamos, o mediano, del grupo 3. Y este es el del grupo 2 y este es el del grupo 1. Entonces vemos que las personas con estado nutricional mayor tienen
valores promedio de OMA y R más altos. Pero esta es una variable cuantitativa. Entonces, veamos qué es lo que ocurre con la variable cuantitativa. Hagamos un diagnóstico de esta variable. Entonces, por ejemplo, un histograma de la variable OMA y R. De forma general. Entonces, vean. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿El histograma, será que se parece a una campana de Gauss o no? Piensen en una cosa. No se parece, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, otra variable que podría ser la edad de los pacientes. ¿Esto se parece a una campana de Gauss? Sí. Sí, se parece, ¿verdad? Sí, se parece. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a hacer aquí las dos gráficas. Voy a hacer para compararlas. Entonces, ¿cómo determino si una variable tiene o no distribución normal? Bueno, en primer lugar, con un histograma, pero hay muchas otras pruebas. No entraré en detalles porque no nos daría tiempo. Entonces, lo vamos a poner aquí las dos a la par. Entonces, vean, cuando una cosa es normal, cuando se distribuye de forma normal y cuando no, ¿verdad? Entonces, la edad es una variable con distribución normal y esta ya vimos que no. Existen otras cosas como los diagramas Cuckoo-Norm, existen las pruebas de hipótesis como por ejemplo el test de Shapiro, donde se asume que los datos son normales y si se rechaza la hipótesis nula, llegamos a la conclusión que los datos no son normales. Entonces, veamos aquí. El test de Shapiro dice, los datos son normales, esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que no son normales. Y vean este valor P que está expresado con notación científica, es un valor P menor a 0.001. Es muy pequeño porque es 9.47 por 10 a la menos 14. Y la forma de presentarlo según las normas de publicación es así, P menor a 0.001. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no son normales, como hemos visto. Bueno, dicho esto, ya tenemos entonces que el método que debo de utilizar para analizar estos datos es un método no paramétrico. ¿Y qué tipo de método es el que debo de utilizar? Bueno, entonces vuelvo yo aquí a mi presentación y es el mismo método del que nos refirió nuestro compañero, ¿verdad? Al inicio de la clase. Es un método no paramétrico con grupos independientes donde tenemos K grupos, la variable es numérica. Se llama entonces Kruskal-Wallis para poder hacer esa comparación. Entonces aquí tengo en mi sintaxis el Kruskal test. Como les digo, los detalles de R no les pongan ahorita importancia porque yo voy a hacer un video donde estén estos métodos. Les vamos a poner aquí, vamos a poner más grande, y es la variable OMA y R la voy a comparar según estado nutricional con una prueba de hipótesis, Kruskal test. El valor P que me da es este que está acá, P 0.004591. ¿Cuál es la hipótesis nula para que no nos perdamos? Bueno, regresaré a mi Excel y la hipótesis nula es la mediana, porque estoy hablando de datos no paramétricos, recuerden, eso lo vimos en la primera clase, de OMA y R, no varía según estado nutricional. Pero como el valor P que obtuvimos es menor a 0.001, rechazamos esta hipótesis nula y aceptamos lo contrario, que sería que la mediana de OMA y R sí varía según estado nutricional. Bueno, para esto existen pruebas donde se comparan los grupos, como por ejemplo el test de Dunn. No entraré en detalles porque no me va a dar tiempo, pero aquí lo voy a hacer y me dice en dónde están esas diferencias.
Y aquí me está diciendo entonces que el grupo 3 comparado con el grupo 2 no varían significativamente, pero el grupo 4 comparado con el 1 sí, y etc. Bueno, esos detalles no los veremos acá. Veamos la siguiente prueba. Comparar la distribución del índice OMA-IR entre quienes tienen o no hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es de que una persona tenga los valores de colesterol total alterados, o sea, valores altos, por arriba de 200 miligramos por decilitro, si se toma una muestra de sangre al azar. Entonces, yo voy a comparar esta variable cuantitativa en cuántos grupos. Ahora solo en dos, en quienes tienen hipercolesterolemia y en quienes no la tienen. ¿Ah? Entonces, una variable cuantitativa entre dos grupos, que ya sabemos que esta variable no tiene distribución normal. Entonces, voy a utilizar estadística no paramétrica y que es, los grupos siguen siendo independientes. La variable respuesta es numérica, pero ahora solo la voy a comparar entre dos grupos y es el test de Mann-Whitney. Bueno, entonces echo a andar acá y ¿cuál es la hipótesis nula? Ahora lo haré al revés. HO, la mediana de OMA-IR no varía entre quienes sí tienen y los que no tienen hipercolesterolemia. Bueno, ahí está. Entonces, resulta que aquí tengo ya mi sintaxis, que sería esta. Wilcox test. Entonces, estoy diciendo, la variable OMA-IR la voy a comparar entre quienes tienen o no hipercolesterolemia. Aquí estoy haciendo una prueba de hipótesis de una cola, no hablé de eso, por el momento no voy a hablar. Ya no nos da tiempo. Entonces, aquí voy a correr esta hipótesis y me dice, según el valor P, este que está acá, que no hay variación significativa, ¿no? Yo estaba probando una prueba de hipótesis de una cola. No entraré en detalles, pero diré cuál es entonces esa hipótesis. La alternativa es menor. Entonces, la prueba de hipótesis de una cola tendría que decir lo siguiente. HO, la mediana de OMA-IR en los que no tienen hipercolesterolemia es menor a la mediana de OMA-IR en los que sí tienen hipercolesterolemia. Perdón, esta es la hipótesis alternativa, ¿no? Esta es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula me diría la mediana de OMA-IR en los que no tienen hipercolesterolemia es mayor o igual a la mediana de OMA-IR en los que sí tienen hipercolesterolemia. Bueno, ¿cuál fue la hipótesis que acepté? El valor P no era menor a 0.01. Concluyo de que los que no tienen hipercolesterolemia tienen los valores de OMA-IR similares a los que sí tienen hipercolesterolemia. ¿Son iguales o mayores? Bueno, iguales han de ser. Recuerden que todo esto yo lo comprendo mejor si hago antes el gráfico, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi gráfico para comprender qué está ocurriendo acá. Voy a comparar OMA-IR en quienes tienen o no hipercolesterolemia. Y aquí está mi gráfico. Si se dan cuenta, los valores son similares. No se veía esa diferencia que sí se observa
con estado nutricional. Esos son los que no tienen hipercolesterolemia y estos son los que sí la tienen. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Evaluar la correlación entre los niveles plasmáticos de insulina. Perdón, 4. Este 3 no lo voy a hacer porque es muy parecido al que ya hice. Entonces dice, comparar la frecuencia de resistencia a la insulina entre hombres y mujeres. Ahora veamos, resistencia a la insulina ya es una variable cualitativa, es que si tiene resistencia a la insulina o que no tiene. Y hombres y mujeres es la variable sexo, que es una variable cualitativa. Entonces las dos variables son cualitativas. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito usar? Según mi tabla que está acá, la variable es de tipo categórica y la voy a comparar en dos grupos. ¿Cuál es la variable categórica? ¿Tiene o no resistencia a la insulina? Y la voy a comparar en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Hombres y mujeres. Utilizo la prueba de chi cuadrado. Entonces, vamos a ver por acá. Voy a hacer la prueba de chi cuadrado. Primero voy a hacer un manejo aquí de los datos, que sería lo siguiente, insulina. Esto es nada más para que se entienda qué significan esos ceros y esos unos. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo con la otra variable, porque estas variables están codificadas. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que quería era que me apareciera mi tablita, no así como está acá, sino que con el significado. Entonces me dice, estas son las personas que no tienen, estas son las personas de sexo, aquí me confundí, voy a corregir eso. Sexo era F y M. Bueno, ahí está. Entonces, en las mujeres, 3 de 33 tienen resistencia a la insulina. Y en los hombres serían 7 de 34 tienen resistencia a la insulina. Recuerden que en la clase anterior vimos que cuando los grupos no eran de igual tamaño se comparaban los porcentajes, pero aquí tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres. Entonces, hay más, hay más hombres con resistencia a la insulina que mujeres. Esto es lo que podemos ver. Los grupos son de igual tamaño. Entonces, esta diferencia es significativa. Entonces, yo voy a calcular la estadística de chi cuadrado de una vez acá. Y aquí me da el valor de chi cuadrado. Y me dice que aunque se observaron diferencias, esas diferencias no son significativas. El valor P no está tan alejado de la significancia. Recuérdense que la significancia para nosotros, con este nivel de confianza, el 95%, es 0.05. Vean que cuando hay alguna diferencia, eso es, entonces el valor P se acerca al 0.05, pero no está por debajo del 0.05. Nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Vamos a hacer aquí un cálculo adicional.
Yo voy a comparar aquí los porcentajes. No he calculado los porcentajes y eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí están, ¿ve? Entonces, en las mujeres, el 9% tienen resistencia a la insulina. En los hombres, el 21% tienen resistencia a la insulina. Hay una diferencia, ¿verdad? No es significativa según este valor P que está acá. Pero sí hay una diferencia. Si, por ejemplo, tuviéramos que el 10% de los hombres tienen resistencia a la insulina y el 8% de las mujeres tienen resistencia a la insulina, la diferencia sería más pequeña. ¿Y qué pasaría con el valor P? Sería más grande. Porque mientras el valor P se acerca más a 1, nos dice que las cosas no difieren en nada. Y mientras más se acerca al 0, nos dice que sí difieren. Entonces, eso es importante también. ¿Qué voy a contestar yo? De que sí, que los hombres tienen el doble de la resistencia a la insulina posiblemente. Aunque en este estudio no hay diferencia significativa, pero eso puede deberse a la muestra. Cuando veamos las siguientes clases vamos a poner más atención a esta parte del tamaño de la muestra, la potencia, para poder hacer nuestras inferencias estadísticas. ¿Tienen alguna duda con este método que utilizamos acá? Sí, no, el chi cuadrado quedó claro con... Ok, bueno. Y para finalizar hoy, si vamos a terminar a tiempo, nos dice, evaluar la correlación entre niveles plasmáticos de insulina y glicemia. O podría ser y colesterol HDL. Solo voy a poner uno que está acá. Las dos variables son cuantitativas, niveles plasmáticos de insulina y colesterol HDL. Entonces, voy a buscar aquí. Voy a modificar esta sintaxis. Estas variables con las que estoy trabajando, todas son no paramétricas. Yo quise hacer este ejemplo solo con pruebas no paramétricas porque ustedes en sus cursos alguna vez ya vieron la T-Student, el análisis de varianza, pero muchas veces se dejan a un lado las pruebas no paramétricas. Por eso es que yo solo traté con pruebas no paramétricas. Entonces veamos acá. Es un core test, una correlación entre la variable, veamos cuál es esa variable. Voy a poner aquí los nombres de las variables. Call names, insulina. Entonces, para que ubiquemos nuestra variable de interés, es N-insulina. Esa es una de las variables. La otra variable dicen que es colesterol HDL. HDL. Es esta que está acá. Entonces, vean, aunque no entiendan pues mucho la sintaxis de R, yo ahorita se las explico. Y esto es... Estoy evaluando la correlación entre la variable insulina, que es una variable no paramétrica, y HDL, que es una variable, pues, no sé si es paramétrica o no paramétrica, pero si yo tengo dos variables, una que es no paramétrica y la otra es paramétrica, siempre utilizo el método no paramétrico. Yo solo utilizo métodos paramétricos si las dos variables son paramétricas. Entonces, utilizo la correlación por el método de Spearman, que es el método de correlación para variables no paramétricas. Y vamos a ver. El resultado es el siguiente. Dice que el valor P es no significativo, 0.4365. No es menor a 0.05. Lo que nos está diciendo que en la población de la que se extrajeron las muestras, los niveles de insulina no se correlacionan
con los niveles de colesterol HDL, ¿sí? Algunos detalles acerca de cómo se interpreta esto, pues ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Como es de valor negativo, me dice que a medida que aumentan, por ejemplo, los niveles de insulina, disminuyen los valores de colesterol HDL. Pero esa correlación es bien baja, porque recuerden que una correlación era buena cuando se acercaba a 1, pero cuando se acercaba a 0, ¿verdad? Ya sea por la izquierda o por la derecha, la correlación es muy baja. Bueno, entonces con esto hemos terminado